A golpe de micro, Miguel Coy. Otro de los temas que queríamos tratar en esta mañana de domingo viene dado a raíz de un artículo que leíamos en Las Provincias y que el titular nos llamaba mucho la atención. En gafas llevo gastado un BMW. Wow. No es una manera de hablar, ¿eh? En este artículo conocíamos la historia de una persona discapacitada con baja visión. Así que dijimos, ostras, pues queremos ahondar un poquito más en esta historia. Ya no de esa persona, sino en la historia de alguien que tenga esa baja visión, que sufra esa baja visión. Y nos hemos encontrado con todo un mundo de historias y de posibilidades que ahora entraremos a contar en detalle. Vamos a hablar de ello con Asun Oliver, que llega desde la óptica, es óptica, en Asun Oliver Ópticas. Asun, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero decirte, lo primero que quiero decirte es qué gafas más chulas llevas. Quiero decir, ¿cómo se nota que eres óptica? Te puedes imaginar que soy la imagen de mi marca. Es que es maravillosa. Tengo que llevarlas. Yo no sería capaz de llevarlas, también te lo digo. Y además le combinan con la pulsera. Hay que ser muy valiente para llevar esas gafas, Sí. pero me gustan mucho, de verdad. Muy bonitas. Bienvenida al programa, de verdad. Gracias a vosotros. Y también nos está escuchando, si no me equivoco, al otro lado del teléfono, Merche Bonilla, que es paciente de baja visión. Merche, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? Merche. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Vamos a empezar quizá por lo más básico. Merche, te pregunto a ti y así se lo explicas Sí. a la gente que nos está escuchando y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es la baja visión? Bueno, pues la baja visión es digamos un déficit de visión que tenemos los pacientes aparentemente normales. Sí. Tú ves a un paciente con baja visión y no percibes nada diferente, salvo cuando lo empiezas a ver actuar. Entonces, claro, cuando empiezas a ver actuar y empiezas a ver que mira por arriba, que se pega el papel encima de un ojo, que guiñan los ojos, que frunce el ceño, entonces ahí empiezas a notar que algo ocurre. Pero a priori tú visualmente no aprecias nada en esas personas porque no estamos clasificados como personas invidentes, no tenemos... a lo mejor hay pacientes que sí, que necesitan un bastón o necesitan otro tipo de ayudas, pero por ejemplo en mi caso, tú me encuentras por la calle y no te darías cuenta que tengo baja visión. A lo mejor hasta que me tropezara contigo. Vale, bien. Ya. ¿Qué porcentaje de visión tienes tú, por ejemplo, en este caso? Pues yo tengo en el ojo derecho un 22% y en el ojo izquierdo un 35%. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que te enfrentas en el día a día con ese porcentaje de visión? Bueno, pues a nivel doméstico, pues hay varias, pero bueno, más o menos dentro de casa yo me encuentro como en mi entorno más seguro. Claro, Entonces, claro. no es complicado. Yo ya tengo mis trucos, mis lupas, mis cosas, y yo dentro de casa bien. Una vez sales a la calle, pues bastantes dificultades. Pues desde, por ejemplo, coger un taxi, es una cosa a lo mejor tan cotidiana para una persona, pues yo puedo estar esperando el taxi y me pueden pasar 15 taxis por delante hasta que levanto la mano y me doy cuenta que el que viene tiene la luz verde. Claro. Es un problema, por ejemplo. Claro. En invierno me resulta más fácil. Ahora, por ejemplo, que ya empieza el buen tiempo y hay, sobre todo aquí en Valencia, muchísima luz. A mí los destellos me provocan muchísimos problemas en la calle. Entonces, pues es un añadido. Ostras. Por ejemplo, los autobuses también. Ahora, bueno, gracias a Dios, ahora pues ya con las aplicaciones móviles y demás, pues yo ya voy mirando el tiempo que queda de mi autobús y no, pero hasta ahora pues me pasaba que podía parar 3 autobuses antes que el mío, y no era. Y perdone, no pasa nada. La gente más o menos lo entiende, pero claro, depende. Te ven una persona relativamente joven en una parada que para 3 veces un autobús que no es el suyo y a veces dirán, esta mujer es tonta. Claro. No. Pues son problemas así. Y Asun, porque claro, es que Asun, lo voy a contar, nos ha traído aquí, te lo voy a decir, Merche, a ti y a todos los oyentes, nos ha traído aquí un arsenal de cosas que pone a disposición de la gente que sufrís baja visión en su óptica, que luego iremos contando poco a poco, pero ¿qué tipo de recursos se ponen a disposición de estas personas, de gente como Merche, por ejemplo, pues para que sufra menos, ¿no? Quiero decir, porque para paliar un poco todas esas dificultades que nos estaba contando. Lo primero que quiero decir es que Merche está en muy buenas manos. Ah, que lo Eso sabes, para empezar. muy bien. Ya investiga. Si es que os conocéis todos aquí. Claro. Y lo segundo Estoy es que... en las mejores manos. Ahí está, ahí para está, que veas ahí está, que ahí ya está. te tira una, que ya te lo he dicho, que yo ya me he enterado. De todas maneras, a ver, lo que yo como óptico optometrista, Sí. lo que sí que queremos hacer un poco de incidencia es que
las personas de baja visión son personas que si tienen menos de un 0,1 de visión te vas a la 11. Claro. Pero claro, la gente que tiene un 0,2 o simplemente 0,3 o que para tu trabajo habitual, por ejemplo, tienes que trabajar con el ordenador y tú no ves bien, pues claro, para ese tipo antes se clasificaba baja visión a partir de una cantidad de vista, pero ahora mismo es personas que están limitadas para el desarrollo de su trabajo y necesitan un tema de ayudas visuales. Ajá. Que existen, que siempre las tenemos los ópticos optometristas, los especialistas en baja visión, como en el caso de la que lleva nuestra compañera y en el caso nuestro que trabajamos también, que sepa la gente que existe, porque lo que ella dice, por ejemplo, tú llevas un telescopio en el bolsillo, coges el telescopio, te lo pones en un ojo, tú vas a América y hay mucha gente que lo lleva, mucha gente que está así. Sí. Coges el telescopio, te lo pones, miras el número del autobús y ya lo puedes ver. Entonces, eso aquí, por ejemplo, todavía es muy extraño. Entonces, existen un montón de ayudas visuales que ya las conoce. Y yo desde aquí quiero hacer una llamada para que nadie se conforme con que diga, total, para lo que hay que ver. Es que hay de todo. Entonces, qué fuerte eso. Es que, claro, la limitación de la visión, pensar que el 85% de la información entra por los ojos. Claro. Con lo cual, si podemos ayudar a las personas que van de óptica en óptica, ya no hay más, ya no tienes más solución, te has de conformar. Pensar que esto suele ir asociado siempre a algún tipo de enfermedad. Pues mira, por ejemplo, la diabetes, los miopes magnos, que tienen mucha miopía, la degeneración macular, que como cada vez vivimos más tiempo, es una enfermedad que cada vez se da más. No voy a hablar de números porque no viene a cuento, pero todo este tipo de enfermedades son, a lo mejor, imagínate, necesitan ver las letras más grandes. Claro. Una baraja de cartas a una persona que no ve bien, existen barajas de cartas con los números más grandes. El deslumbramiento que estaba hablando ahora nuestra compañera, tú tienes un montón de filtros, tienes que averiguar, porque puede tener cataratas, miopía magna, degeneración macular, diabetes y glaucoma. Todo este tipo de enfermedades, todas les podemos echar una mano. Entonces, existen microscopios, telescopios, como has visto el arsenal que he traído aquí. O sea, Merche, es una locura esto. Que Merche los conoces seguro. Claro que tú estás familiarizada con todo esto, ¿no? Pero yo imagino he probado los telescopios, los probamos también en una de las sesiones que tuve yo con Isa, que es la optometrista que me lleva, y yo llevo filtros también, llevo un filtro amarillo en la gafa, que también ves, eso es una cosa que también a veces a la gente le llama un poco la atención, porque es canta bastante, la verdad. Pero bueno, son cosas que sí, que la verdad que han mejorado mucho. El tema del filtro, ahora en la última... Sí, perdón. No te he dicho nada. En la última revisión también me tuvieron que añadir un prisma en la lente, porque se me amontonaban las imágenes, o sea, se me venía todo como muy encima y me daba una sensación como de mucho mareo. Y tuvimos que añadir pues otro tipo de lente, digamos, que lleva un prisma, y esto hace que, digamos, la imagen se expanda más. Y pues... La verdad que es lo que comentaba Asun, que mucha gente con este problema se acaba conformándose. Yo, de hecho, hasta el día que vi con esta persona, yo no veía, y era lo que había, y ya está. Y me tenía que conformar con eso. Y gracias a Dios, pues hace 6 años vi con ella y mi vida ha cambiado pues del 0 al 100, muchísimo, la verdad. Sí, claro. Imagínate, por ejemplo, una persona que tenga que poner un líquido en una taza, por ejemplo, y no ve bien, pues tenemos también unos aparatitos en los cuales te marca y cuando llega ahí, pita, por ejemplo, y tú ya sabes que ha llegado al nivel. Tienes de todo, hay todo un mundo, afortunadamente. Hoy incluso, ya ves, aquí os he traído el ratón. Y un ratón maravilloso. Un ratón que tú lo pasas por el texto y te lo ve. Lupas electrónicas, desde una simple lupa, o sea, a veces una persona con una lupa, con una línea roja que le va indicando, son gente que normalmente necesitan magnificar las imágenes, porque cuando más grande se lo haces, pueden ver, pues a lo mejor de un trozo de una F ven un trozo manchado porque tienen un problema de glaucoma, por ejemplo, pues han perdido, como si dijéramos, el campo. Hay enfermedades que pierdes la visión central y otras que pierden la visión periférica. Con lo cual el que pierde la visión periférica va dándose golpes por todos los sitios. Claro. Entonces son pacientes que muchas veces no saben que existe
la baja visión, lo que llamamos soluciones para la baja visión. Es que esto es muy importante, por eso nos llamó la atención y por eso queríamos ponerlo encima de la mesa, para que la gente supiera que existe esto, ¿no? Porque además lo acaba de decir Merche, ¿no? Pues yo no veía y no veía, ¿sabes? Y hasta que di con toda esta historia... Sí, pero lo que decíamos al principio también un poco con esto del titular de las provincias, de que me ha costado un BMW, Asun, ¿son muy caras las soluciones que, por ejemplo, tenemos aquí en la mesa ahora mismo? A ver, lo que ella ha dicho, estamos peleando desde la Asociación de Especialistas de Baja Visión, la Asociación Española de Especialistas de Baja Visión, de que de verdad si pudiese ayudar tanto pues Seguridad Social como cualquier organismo oficial pudieran ayudar a este tipo de enfermos, pues porque las necesitan, ¿entiendes? Claro. Entonces, es verdad que hay algunas que sí tienen un poco los precios más elevados, pero hay otras que son simplemente como una gafa normal. Por ejemplo, la de los filtros que comentaba ella, amarillos, se pueden graduar. Son gafas donde no dejas que entre la luz por ninguna parte, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que son muy equivalentes a las gafas. Y a lo mejor, ya te digo, hasta con una simple lupa solucionas el problema de una persona. Claro. Le pones unos cristales con una adición más alta, un aumento más alto, a fin de magnificar. Hoy tenemos mucha suerte que pensar que los móviles, tú puedes hacer la letra más grande. Puedes ampliar. Claro. Pero eso, por ejemplo, nos ha ayudado mucho a este tipo de personas. Sí, muchísimo. Pero queremos que sepan que existen un montón de artilugios, de un montón de aparataje, un montón, pero de verdad muchísimo, y que cada uno hemos de estudiar qué tipo de enfermedad, qué tipo de campo visual tiene. Porque no todo vale para todos. Esto es así. Esto es así. Cada enfermedad, os decía, unos, por ejemplo, pues pueden ver el campo periférico de fuera, no lo ven, con lo cual se van tropezando. Otra persona tiene el central, depende, asociado a una enfermedad, no ven el campo central. Yo te veo a ti y te veo la frente a lo mejor y las manos. No veo el centro, entonces te tengo que magnificar la imagen para poderte imaginar. ¿Sabes? Merche, ¿cuándo te diagnosticaron a ti? Pues a mí me diagnosticaron hace 6 años. Yo empecé en el departamento de Fisabio, de Baja Visión, hace 6 años. Pero por puro azar, o sea, ¿En serio? Te digo, fue... Sí, porque yo llevo yendo muchísimo tiempo a Fisabio y un día di con esta optometrista y ella me graduó y se dio cuenta de que podíamos conseguir más. Y me dijo, ¿tú por qué no te han derivado nunca a la unidad de baja visión? Y le dije, pues no lo sé. Ahí estamos. Pues le dije, dímelo tú. Dímelo tú. Yo desconocía que esto existía. Además salí de allí, iba con mi madre y nos miramos y le dije, ¿qué me ha dicho esta chica? Que yo puedo ver más. Y mi madre me miró como diciendo, hija mía, ¿qué vas a ver más? Y le dije, que sí, que me lo ha dicho. Y además es que reconóceme que la alegría que da cuando una persona de repente es emocionante, no, te dan ganas de llorar. Yo como óptico optometrista, mira, ¿ves? Salí de allí llorando. Claro, porque mira, yo el prisma lo llevo desde el verano pasado aproximadamente, desde Semana Santa del año pasado, un año que llevo el prisma. Y estuve yendo a hacer entrenamiento visual, además, ejercicios de entrenamiento visual, porque el problema es que tenía que encontrar el punto donde yo conseguía ver más, ¿vale? Y estuve yendo a hacer unas sesiones y en la última sesión, con Rosa, que fue la persona que me hizo el entrenamiento, salí llorando y me decía, no llores, y le decía, es que tú no te imaginas lo que significa esto para mí, es que es todo, es que te cambia la vida, realmente. Claro. Es tremendo, es que es tremendo que... Claro, los que no sufrimos estas historias, cuando nos las contáis, digo, ¿cómo no va a ser emocionante? Pero es que es lo mismo que... Vosotros imaginaos ahora que no podéis ver bien y de repente empezáis a ver un poquito mejor con ayuda y dices, joder, ¿cómo no va a ser emocionante? Pero imagínate solamente ya las personas que necesitan una gafa normal. No, claro. Muchas veces les pones la gafa normal y te dicen, uy, ¿y esto? O sea, sí hay que ver, ¿no? Pues si a esa persona además tiene un problema de baja visión... Claro, necesita otro tipo de ayudas y existen y desde aquí yo quiero hacer hincapié en que hay centros especializados como donde ella ha ido, como en los nuestros y hay más en Valencia, que estamos especializados en baja visión y que peleamos un poco para que no se conforme la gente que venga y que lo pruebe. Incluso luego les tienes que hacer un periodo de aprendizaje, de rehabilitación, como ella decía. De entrenamiento, porque ella, por ejemplo, si veía doble, tú tienes que intentar ver, o veía doble, o no tenía el punto de visión en la retina donde lo tienes que tener, pues tienes que ayudarles a enseñarles a ver. Entonces, claro,
el que está muy ciego, pues va a la 11, allí tiene su gente que les van a enseñar y tal, pero claro, nosotros incidimos en la gente que ve poco o que tiene el campo limitado para su trabajo diario. Claro. Es decir, si tú trabajas con el ordenador, quieres ver el ordenador y me dices, Asun, es que no puedo llegar a verlo, tengo que pensar qué ayuda te doy. Entonces, existen lupas electrónicas, como te digo, o sea, como para no venir tan cargada, he venido con lo más ligero. No, pero has tenido bastante, has traído bastante. Merche, ¿tú recibes algún tipo de ayuda por parte de alguna administración pública? No, ningún tipo Cero. de ayuda. Yo tengo reconocida la minusvalía, pero mi minusvalía es del 55%, entonces pues no tengo ninguna ayuda para nada. Yo voy al cine y yo pago una entrada normal y yo muchas veces no veo, o voy a un teatro y yo pago y sí, escucho, y porque me gusta ir con mis amigos, con mis hijas, claro. Pero hay muchas veces que tú pagas y estás pensando, Jolín, esto, porque, no sé, yo realmente no estoy viendo el 100% de este espectáculo como lo está viendo una persona que ve bien. No tenemos ningún tipo de ayuda, estamos en tierra de nadie. Realmente es lo que comentaba Asun, que una persona invidente se deriva a la 11 y ya está. Y los que vemos poco, pues estamos ahí. Pero yo te digo que desde la asociación esta española lo sé. vamos a conseguirlo, como sea. Ojalá. Vamos a pelear porque os lo merecéis, ¿entiendes? Ojalá, Entonces sí. vamos a hacerlo bien, seguro. Porque, ¿qué tipo de reclamaciones hacéis a las administraciones? ¿Qué le pedís? ¿Una especie de subvención? Claro. ¿Qué le estáis pidiendo? Claro, es una especie de subvención que si yo te tengo que decir a ti, oye, pues necesitas este tipo de ayuda, este telescopio graduado, para lejos, para cerca, este otro tipo de ayuda, o que necesites una, como decía antes, una lupa electrónica, una gafa con filtros y tal, pues que haya una parte que subvencione. Claro, el Estado. El Estado, pues igual que subvenciona como los medicamentos, otros medicamentos, etcétera. exactamente. Sí. Entonces, eso en este momento todavía nos está costando mucho. Hemos de dar mucha difusión y os doy las gracias desde aquí, en nombre de nuestra presidenta, Amparo Alcocer, que es la presidenta y está aquí además en Burjasot, en su nombre y en nombre de todos los asociados que estamos aquí en España, porque estamos luchando para que todo el mundo primero conozca que existen estas cosas. Y entonces una persona derive, un oftalmólogo nos derive, un neurólogo también a veces. Es decir, o trabajar en colaboración, que es lo más bonito. Lo mejor. Eso es lo más bonito. Es lo mejor que hay. Claro. Déjame que recuerde, porque existe un teléfono de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión, que es el 900-809-482, si no me equivoco, 900-809-482, que es gratuito. Y que sirve, imagino, para todas aquellas personas que tengan alguna duda, consulta sobre su condición visual. Esto que decía Merche, pues mira, yo hasta que no me dijeron tal, pues no me di cuenta y no lo sabía, ¿no? Pues yo creo que es muy importante que la gente, a lo mejor nos está escuchando ahora y diga, ostras, pues yo igual... que seguramente, porque he visto antes unas cifras y rectificarme si no es así, hay entre 100.000 y 150.000 valencianos y valencianas con baja visión. Y es que hay un montón de gente. Que ojo, y además pensar que como gracias a la expectativa de vida cada vez es más larga, cada vez nos encontramos con más problemas en la visión. Una cosa es la miopía, tú eres miope como yo, que decir, una cosa son los problemas corrientes de yo tengo presbicia, es lo único que tengo. No puede ser, todavía no tienes 40. Que no tengo 40, dice. Madre mía, ya no me acuerdo de eso. Gracias, Asun, has estado perfecta. Yo creo que no pasa. Puedes volver cuando quieras. Puedes volver cuando quieras. Lo que es verdad es que a partir de edades más y también pasa con gente joven, ¿sabes? Por cualquier tipo de enfermedad, una subida de tensión. Claro. O sea, hay muchas enfermedades que afectan a la visión y esas personas sufren y van de óptica en óptica y no se les da un consejo. Claro, pues es un peregrinaje por el desierto. Exactamente, y entonces hay que intentar que sepan que existen estas cosas, se prueban, se rehabilita, se les enseña y entonces, oye, es tan fácil como ponerte una gafa que a lo mejor, lo que ella decía, con unos cristales amarillos, igual llamas la atención, pero si ves, ¿qué más te da? Claro. Es decir, hay que jugar un poco y además de verdad que se pueden graduar, se pueden hacer gafas, evitar el deslumbramiento para gente que tenga migraña. O sea, tenemos un montón de
de elementos en las ópticas especializadas para poder ayudar a este tipo de personas. En Merche, ahora te lo voy a preguntar a ti, Asun, pero primero voy con Merche. Merche, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando ahora, esas personas que ahora están con dudas o que son pacientes pero que nadie les ha dicho, no ha encontrado todavía una Asun, una Isa como tú, ¿sabes? ¿Qué les dirías, qué mensaje les darías que nos pueden estar escuchando ahora a ellos? Y también, ¿qué nos darías al resto, a nosotros, al resto de la sociedad? Es decir, porque creo que también tenemos mucho que hacer, entre otras cosas en cuanto a tolerancia, pero ¿qué mensaje les darías? Pues bueno, a la persona que lo necesite, que ahora mismo esté pasando por una situación así, de un peregrinar por sitios y que no encuentra una solución a su problema, pues que no se rinda, que ellos o sus familias que no se rindan, que hay centros que desgraciadamente a lo mejor no son tan visibles como una óptica normal o un centro oftalmológico habitual o un óptico de la Seguridad Social que tú vas y te gradúa, pero que sí que hay opciones, que pues eso, que está el teléfono de la Asociación de Baja Visión, que se informen, que no lo dejen, porque la verdad es que te puede cambiar la vida, es que es muy importante, el cambio es muy importante. En cuanto a tu calidad de vida es mucho lo que tú ganas. Y en cuanto a la sociedad, pues bueno, la sociedad somos tan intolerantes en tantísimos aspectos que hay veces que te ves en tesituras pues incómodas pero bueno, pues hay que saber salir de todo. Y yo trabajo en una farmacia, imagínate, mi actuación de cara a un cliente en el mostrador, pues muchas veces te llevas respuestas como: nena, esas gafas que llevas tienes que ir al médico que te las gradúen. ¿Y tú piensas? Y yo pues les contesto: no, mire, no son las gafas, son mis ojos, pero es que esto pues ya no tiene más arreglo. Yo qué sé, intentas llevarlo pues de la mejor manera posible. Yo llevo una identificación, llevo una chapa que pone tengo baja visión en mi trabajo, o sea, yo me la puse con el fin de que a nadie le resultara raro que yo coge una receta y me la pegue al ojo para ver qué pone, por ejemplo. Pero sí que es cierto, pues eso, que hay gente que es más prudente y no dice nada, pero hay gente que sí que te hace así un poco el chiste y tal. Bueno, pues hay que saber llevarlo, ya te digo. La gente deberíamos de ser más tolerantes en tantísimos aspectos que para mí esto ya no me ocasiona ningún problema, pero sí que es cierto, pues eso, que vas identificada, es como si ves a un señor con un bastón por la calle, que sí que te apartas. Claro. Pues yo voy identificada en mi trabajo para que la gente asuma que yo tengo un problema y tengo unas limitaciones que a mí no me impiden seguir adelante en mi vida diaria y yo no me frena nada. Yo todo lo que pueda voy adelante con ello, pero que la gente tiene que ser un poco más comprensiva, quizás. Un poco bastante, sinceramente. Asun, ¿tú qué mensaje darías a ambos también? Pues casi lo mismo que ha dicho ella, que decir, yo pienso que si vas a tu óptica y tu óptica no te lo soluciona porque no se han especializado en este mundo, ¿no? Bueno, pues le preguntas, seguro que saben, porque seguro que lo saben. Claro. Entonces te van a dirigir a un centro donde te puedan ayudar. Entonces, los especialistas de baja visión, que nos ha costado formarnos, nos ha costado, hemos ido a cursos un montón, hemos estado trabajando con pacientes y de verdad que intenta siempre darles un poquito más de la visión que ellos tienen. A lo mejor no puedes tampoco crear unas expectativas muy grandes porque están limitados, pero un poco que le demos de visión a este tipo de pacientes, para ellos es muchísimo. Fíjate lo que decía Merche. Claro, y entonces tampoco vamos a crear como unas expectativas que luego no le puedes decir vas a ver igual que cuando eras joven, porque a lo mejor no puede ser, ¿no? Porque ya está muy, muy deteriorado esos ojos. Pero mira, piensa que ya están hablando que en el 2050 la mitad de la población va a ser miope, porque estamos todo el día ahí. Y una miopía magna tiene un montón, magna es grande, una miopía grande, eso tiene un montón de problemas y de riesgos. Entonces hemos de estar todos preparados, trabajar todos. Yo a nivel de eso me encanta que trabajemos los oftalmólogos, los ópticos optometristas, todos juntos, porque es una manera de dar una solución a las personas que ven poco. Claro. Sí. Pues de verdad, teníamos ganas de
tratar este tema y yo creo que ha quedado bastante claro en qué momento está esta situación. Ojalá y dentro de un tiempo volvamos a hablar con Merche, contigo, Asun, y nos digan, oye, que al final hemos conseguido esto que pedíamos a las administraciones, de poder subvencionar algún tipo o algún tipo de ayuda para que no se gasten en gafas un BMW, como decíamos al principio. Así que, Asun Oliver, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por habernos traído todo esto, que es una locura, que hay muchas cositas aquí. Y Merche Bonilla, gracias por habernos atendido, de verdad, muchísimas gracias, y que sigas mejorando poco a poco, ¿eh? Exacto. A vosotros, muchas gracias por dar visibilidad a este problema. Un abrazo muy fuerte, hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Gracias. A golpe de micro, con Miguel Coll.